pues muchísimas gracias, querido Paco, por haber querido estar en el Rincón de Espe, porque creo que hay muchas cosas que les tienes tú que contar a los españoles. Nada, encantado, y además te agradezco mucho, y al final tú y yo hemos compartido una vida política, en tu caso, con una trayectoria institucional importante, muy importante. En el tuyo. Pero sobre todo hemos compartido en un momento determinado la tarea municipal, que al final es la escuela primaria de los políticos, ¿verdad? Yo digo que para ser un buen político antes hay que ser concejal. La primaria, la secundaria y yo te diría que la preuniversitaria también. Sí. Yo he estado 15 años en el Ayuntamiento de Madrid. Sí, y eso... Pero tú has estado, tú eres el decano, ¿no? Ahora Paco de la Torre, alcalde de Málaga... Sí, me va a superar. ¿Te va a superar? Bueno, sí, pero yo creo que quisiera que tú les cuentes a los espectadores del Rincón de Espe lo que hiciste por La Coruña, porque yo lo he leído y me ha dejado muy impresionada, la verdad. Bueno, fue un momento de cambio, de transformación de una ciudad que hasta entonces había sido la capital de Galicia y que en el proceso constitucional, con el establecimiento de la autonomía, la capital se decidió trasladarla a Santiago. Entonces era una ciudad, por así decirlo, conmocionada. Y yo lo que busqué fue que eso, yo creo que es al final el objetivo fundamental de un ayuntamiento: crear un modelo de ciudad, un proyecto de ciudad en el que se sintieran cómodos la mayoría de los coruñeses. Izquierda, derecha o centro, eso accesorio, ¿no? Lo fundamental es que la gente pues identificara con los cambios urbanísticos, culturales, sociales, un proyecto combinado. Y, de alguna manera, esa idea que yo tenía pues fue apoyada por una mayoría de coruñeses. Y tanto, 6 mayorías absolutas, consecutivas, ¿no? Sí. Me doblas a mí. Sí, soy el único que ha tenido 6 mayorías consecutivas. Paco Latorre ahora va a tener más tiempo que yo de alcalde, un gran alcalde, ¿eh? Un grandísimo alcalde. En Málaga... No sé si es que la edad hace también algo. Todo lo contrario. Sí. No, la edad hace mucho por ser un buen alcalde. La edad para él, la experiencia, pero sobre todo ha conseguido darle una proyección exterior con toda la serie de museos con los cuales elaboró internacional estupendo. Claro, que ha hecho de Málaga un referente a nivel internacional. Bueno, pero tú también, ese paseo marítimo de La Coruña, yo creo que ha sido muy apreciado por los coruñeses. Es un paseo que lo llaman el paseo del colesterol. Los ¿Por coruñeses, qué? Porque todo el mundo hace footing, bicicleta, que trabajan contra el colesterol. Claro, yo fui alcalde durante 24 años, claro, es un tiempo suficiente para abordar una transformación como la que tuvo La Coruña, Paseo Marítimo, la universidad, toda la red de museos científicos que fueron y el Museo del Cómic, que he visto. También, porque a mí me gustan mucho los tebeos. Así, a mí también. El tebeo sobre todo. Yo pertenezco a una generación que sus inicios culturales fueron en los kioscos. Es decir, los niños, lo que comprábamos eran los tebeos y las novelas en los kioscos. Mis primos, que eran todos varones, hazañas bélicas compraban, y nosotros comprábamos Mar y Noticias. Sí. Bueno, las niñas de y el tebeo. También el tebeo. Había Florita, que era una revista también para niñas. Yo estoy a caballo entre el Guerrero del Antifaz y el Capitán Trueno. Eran los dos los grandes sellos. Y luego la cultura de los tintines, y de Asterix, y de, en caso de mis hijos ya, de Lucky Luke, pues yo creo que tuvo su importancia. El vaquero que disparaba más rápido que su sombra. Exacto. La cultura del kiosco, además, fue el paso inicial. A mí me preocupa hoy cuando veo que mis nietos son sobre todo del teléfono. Claro. Es decir, el tebeo era el que te iniciaba en la lectura. Después empezabas a leer, en el caso de los niños, las aventuras de Julio Verne, de Salgari. Exacto. Era un proceso escalonado, ¿verdad? Después ya leías a Stevenson y después ya desembocabas en la lectura de los grandes escritores que... Y ahora yo creo que no leen. Leen poco porque utilizan más todas estas herramientas tecnológicas, ¿verdad? Y algunas de ellas pues muy limitadas en el conocimiento, como es el caso de Wikipedia, que les da un referente y tal. Pero bueno, yo tengo me precio tener una buena colección, tengo más de 70.000 tebeos. ¡Qué barbaridad! Tengo todo un sótano lleno de colecciones y colecciones de tebeos. Me gusta conservarlos, a ver lo que haré. Pero bueno, La Coruña, repito, fue
una ciudad en la cual el secreto que tuvo fue la identificación de la gente con ese proyecto de ciudad y con un alcalde que en ningún momento fue un alcalde de partido político. Yo entiendo que el alcalde está al servicio de todos. Y además yo defendía mi ciudad frente al gobierno que correspondiera, fuera cual fuera su color. Ya que sacas el tema del gobierno, creo que tenemos que ir a que hables de la situación de la España actual. A mí me preocupa mucho, Esperanza. Me preocupa mucho porque me preocupa la pasividad de la ciudadanía. Es decir, se toman decisiones que son auténticos dislates, se toman decisiones que tienen unas consecuencias muy graves para el futuro. Un conocimiento mínimo de nuestra historia nos hace ver claramente que en 8 o 10 años vamos a tener un conflicto territorial grave por las decisiones que ha tomado este gobierno. Me preocupa esa pasividad y me preocupa de alguna manera la pérdida de iniciativa de la oposición. La oposición va un poco a remolque de lo que va haciendo el gobierno, no se centra en 2 o 3 cuestiones fundamentales. Por ejemplo, el tema de la amnistía, que para mí es el final del Estado de Derecho. Si el Tribunal Constitucional asume una postura política, no jurídica, es el final del Estado de Derecho. Es decir, España Tú fuiste diputado o senador constituyente. Diputado constituyente. Y por tanto conoces perfectamente el tema de la amnistía. Sí, sí. Que mucha gente piensa que no es inconstitucional la amnistía. Pues como nos dijo aquel ministro que ahora es del Tribunal Constitucional, Campo, que estábamos en un... ¿Cómo dijo exactamente? Que había que desconstitucionalizar el proceso. Estábamos en un proceso constituyente. Constituyente, exactamente. Y esto es un disparate. Absoluto, absoluto. Yo fui diputado constituyente y era miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE, un chaval de 30 años, pero allí, al lado de Felipe González y Alfonso Guerra, pues aprendí más que un máster en Harvard o en Yale. Pero lo cierto es que el Tribunal Constitucional se ha convertido, por un lado, en la tercera cámara. O sea, hoy en España asume funciones que no le corresponden, propias del Congreso de los Diputados o del Senado. Pero lo peor de todo es que enmienda al propio Tribunal Supremo. Se cree que es la Sala de Casación del Supremo. La Sala de Casación del Supremo. Y entonces, en el caso de la amnistía sí se trató en el debate constitucional. Hubo una enmienda de Raúl Morodo, que era el número 2 de Tierno Galván, del Partido Socialista Popular, y hubo una enmienda, me parece que se apellidaba Vergés, de un diputado de UCD de Canarias, que proponían que una de las funciones de las Cortes fuera aprobar las leyes de amnistía. Que acababa de hacer las Cortes una. Exactamente. Y entonces la ponencia constitucional, y así figura en el acta, rechaza ambas enmiendas, entiende que no cabe en la Constitución la amnistía, porque 10 días antes se había aprobado la ley de amnistía. Porque íbamos a una democracia, de una dictadura a una democracia. Y entonces esa ley de amnistía era la que marcaba el punto final. Y prohíbe los indultos generales. Exactamente, también. Claro. Entonces, si se aprueba la amnistía, fíjate el alcance de la gravedad de esa decisión, si así lo hace. Y el Tribunal Constitucional va a enmendar no solamente la decisión del Tribunal Supremo, sino que va a enmendar la decisión de las Cortes Constituyentes y, lo que es más grave, va a enmendar el voto del pueblo español, que votó por un 91% afirmativo ese proyecto de Constitución. Y, por lo tanto, el propio pueblo es el que deslegitima esa con un porcentaje amplísimo en Cataluña, mucho mayor que en Madrid. Sí que es cierto, ¿no? Entonces eso... Pero la amnistía es una barbaridad, pero no es lo único. Claro, no es ¿Qué hemos visto con el asunto del apagón? Pues hemos visto que aquí la política energética, que tanta importancia tiene en la economía de un país, pues se ha tomado por razones ideológicas solamente de una manera, y que el presidente del gobierno lo único que quiere es estar contra las nucleares. Estar contra las nucleares, lanzar ese discurso demagógico de las empresas privadas. Sí, que la culpa la tienen las empresas privadas, como si Red Eléctrica fuera privada. Claro. Cuando tiene la SEPI el 20%, está prohibido que nadie tenga más del 5%. Y la presidenta ha sido ministra con Zapatero.
ahí hay un hecho, además, muy grave que yo espero que la oposición lo lleve al Parlamento. Que decir, es presidente de Red Eléctrica un antiguo ministro de Zapatero, Jordi Sevilla, el cual se encuentra con el grave problema de que había que adaptar la red eléctrica a la aparición de las renovables y por lo tanto pide que haya una gran inversión que pueda permitir absorber los excedentes eléctricos que generan las renovables. Justamente lo que ha generado. El gobierno se lo niega, o sea que ahí hay la responsabilidad del propio gobierno, hasta el punto que Jordi Sevilla dimite. Él presentó la dimisión. Era él el presidente de Red Eléctrica. Red Eléctrica dimite y se va, y es cuando nombran al corredor. Porque yo no soy o sea, dimite porque se niegan a hacer la inversión para poder hacer frente a la eliminación de los excedentes. Quiere decir, yo no soy especialista en esta materia, pero lo Jordi cierto es... Sevilla es un exministro de Zapatero, pero era un hombre, yo creo, sí, fue que ministro con de Administración. principios No, además un hombre serio y riguroso. Quiere decir, aquí lo que ha pasado es que el sistema de la energía, de la distribución eléctrica en España ahora tiene la aportación de las renovables, de las placas fotovoltaicas, las solares, pero las que eólicas. Ha subido, por lo visto, de 5 a 35. Claro, no y sé. entonces eso provoca un exceso que es el que ha generado esta crisis. Habrá algunos de las personas que nos estén escuchando que recordarán, pues cuando éramos niños, yo solo recuerdo, ¿verdad?, en los pueblos de España, el tendido eléctrico, había como unas tazas blancas de porcelana, que de repente empezaban a echar chispas. ¿Por qué? Porque había un exceso de electricidad y la gente decía, se van a fundir los plomos. Y saltaba la luz, saltaba la luz. Que eso es lo que ha pasado, quiere decir. Jordi Sevilla lo que demandó es que se hicieran, por así llamarlo, unas pilas de almacenamiento que cuando hubiera un excedente generado porque hay viento, porque hay sol... Por lo visto, en ese día 28 de abril, ¿no? O 29, sí. Lo que pasó es que eran las 12:30 del mediodía, había un sol espléndido, había muchísimo viento y nadie necesitaba energía, no necesitaban ni aire acondicionado, ni calefacción, ni habían puesto los electrodomésticos antes. Y entonces, pues claro. Saltaron los plomos, saltaron los plomos. Lo que tiene que haber son unas grandes pilas donde se almacene ese exceso. Y ahora, ¿qué es lo que hace el gobierno? No solamente no da explicaciones, sino que además lo utiliza demagógicamente con un discurso ideológico, poniendo en entredicho el sector privado de la energía, que es un sector básico y fundamental del país, atacando las nucleares, etcétera, etcétera. Pero eso es lo que va haciendo... Echando la culpa a las empresas privadas, claro, y no asumiendo... y diciendo que a lo mejor puede haber habido una... ¿Cómo le llaman a esto? De los hackers, ¿no? Sí, no lo creo. Sí, bueno, pero con intención, ¿no? Sí, política Eso lo han desmentido. Lo ha desmentido Red Eléctrica, pero el presidente dijo que no lo descartaba. Y entonces Red Eléctrica lo que tiene que reflejar es la realidad. El gobierno no ha hecho una inversión en esta materia y eso ha ocasionado un apagón que ya se había anunciado por algunos sectores ya hace tiempo. Pero esto lo vienen haciendo a todos los niveles. En política exterior hemos asistido de una manera incomprensible como el gobierno unilateralmente ha cambiado totalmente la relación exterior de España. Es decir, hemos pasado a formar parte del grupo de Puebla de las dictaduras latinoamericanas, Colombia, Venezuela, de defender a Guaidó, claro, y decir que era el presidente, a hacerse los criados de Maduro. Y los mentores de este grupo de Puebla, que es Rusia, que es China y que es Irán, con todos sus ramos China terroristas, y Rusia. Ramos terroristas. Y hay un factor que viene muy vinculado a la política interior española, que a mí me llega de algunos amigos que tengo en el exterior, y es la incomodidad que hay en Europa con respecto a la política con Cataluña, las concesiones a Cataluña, sobre todo en el tema del idioma. El ministro de Exteriores dice, mi objetivo fundamental en el mundo actual es lograr que el catalán sea oficial en Bruselas. Claro, esto origina una tensión en Inglaterra, que tiene un problema territorial con Escocia. Origina una tensión en Italia, que tiene un problema territorial con toda la Liga del Norte. Excuso decir el problema de vecindad con la Francia, que tiene un País Vasco francés, que tiene el Rosellón y la Cerdaña, Bretaña, Córcega, y una gran preocupación en Portugal. Con lo cual,
estamos de alguna manera llevando una política que ya se inició en la etapa de Zapatero con la marcha de Irak, con todas aquella situación de ruptura con... ¿Cómo le llamó? La alianza de las civilizaciones. Sí, ¿no? sí, que es una cosa absurda que, bueno, puede tener una repercusión negativa en España y unas consecuencias preocupantes, sobre todo en Ceuta y Melilla, ¿verdad? Porque los americanos, al final, si entran en una situación de tensión con Europa, van a optar por Marruecos y Turquía, fuera de la Unión Europea, y desde ahí Sobre todo por Marruecos, que es un aliado de los Estados Unidos. Bloquean el Mediterráneo. Bueno, ¿y esto por qué? Pues porque obedece a una política ideológica, pero una política ideológica en cuestiones de Estado, que siempre son fruto del acuerdo deberían ser. Y del consenso. Claro. Yo soy un hombre que formó parte del Partido Socialista, que era el partido de centro-izquierda de la transición, que hizo la democracia con la derecha. Y desde la derecha hizo la democracia con el Partido Socialista. Y con el Partido Comunista. Bueno, hicimos una base de valores comunes, de principios comunes, y sobre todo un consenso en cuestiones que afectan al interés superior de España, ¿verdad? Y eso se ha perdido. Eso es lo que es. Pero por eso hoy es tan grave, y hay que explicar que todo esto viene por el famoso pacto del Tinel, que mucha gente no sabe en qué consiste. Consiste en que van al notario el Partido Socialista de Cataluña, el PSC, la Esquerra Republicana y los entonces no sé cómo se llamaban, los comunistas, catalanes, para afirmar que nunca, jamás, bajo ningún concepto, podían pactar nada con el Partido Popular. Y de ahí viene, por ejemplo, que en esta cosa del aumento del presupuesto de defensa no quieran ni oír hablar de que les vote el Partido Popular. Y van a tomar las decisiones al margen del Parlamento. No se va a debatir en el Parlamento. Quiere decir, en política exterior, el cambio radical que representó la soberanía de Marruecos en el Sáhara ni se presentó en el Parlamento. No. Es más, ni se debatió en el Consejo de Ministros, lo anunció el autócrata, el caudillo, lo anunció Sánchez, y ahora Sánchez va a decidir la política de defensa sin pasarla por el Parlamento. Esto te demuestra la fragilidad que tiene hoy la democracia y sobre todo la preocupación que tenemos que tener para el futuro de la marcha atrás de muchas de estas decisiones, que va a ser muy difícil, porque lo grave es que el actual gobierno va ocupando, pero ocupando con K, como otro ocupa todos los órganos de control y de garantía del Estado. Porque no se trata de que se nombre al gobernador del Banco de España, es que de los 6 consejeros del Banco de España, el gobierno nombra 5, le deja uno a la oposición. No se trata de que nombren al director de radio y televisión, es que de los 11 consejeros del Congreso, que nombra el Congreso de Televisión, el gobierno nombra a los 11. Es decir, y esto en todos los organismos, los va copando absolutamente, de manera que si hubiera un cambio electoral y gobernara el centro derecha, se encontraría con un problema de un boicot institucional por las mayorías que existen en todos estos órganos, que son, añádele todos los demás, ¿no? Los órganos que controlan y fiscalizan la acción del Ejecutivo. Y eso ha desaparecido. Y voy más allá. No solamente es preocupante esa irreversibilidad cada vez más difícil, sino que además el gobierno está controlando las empresas que de alguna manera tienen la responsabilidad de supervisar el proceso electoral, que son 3. Indra, Telefónica y Correos. Sí. Correos, mayoría absoluta. Indra, como si lo fuera, mayoría suficiente. Y Telefónica, pues han puesto al presidente y ahora parece que han puesto al hijo de Conde Pumpido. Pues fíjate tú, cierran el círculo. En Telefónica... No hemos hablado del Constitucional. Telefónica es una empresa estratégica. Es decir, la Telefónica española es la que se utiliza como vía de comunicación el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Exteriores y el Ministerio del Interior. Y resulta que para hacer los cambios le dan voz y voto en el Consejo a un fondo saudí, que al final los saudíes son los que financian Hezbollah y son los que tienen una posición... ¿Qué dices? Claro, los saudíes tienen una posición de apoyo a un sector islamista dentro de
del mundo islamista coincidente con... O sea, dejan entrar a los saudíes Sí. y luego pretextan que tienen ellos que tener un porcentaje importante porque han entrado los saudíes. Claro, y pues a través del SEPI vamos asistiendo a un proceso de control en el que hay nombres y apellidos. Es que hay nombres y apellidos, es decir... Hay uno que era de las Juventudes Socialistas, que ya no será tan joven, Javier de Paz, creo Javier que se de llama, Paz, ¿no? que es el que le dan Movistar. Ah, ahora tiene Movistar. Le dan Movistar. Y después, en el caso de la seguridad en Telefónica, que es fundamental, nombran a una comisaria, por lo visto profesionalmente una persona muy bien formada, pero era la jefa de seguridad de Moncloa. La jefa de seguridad nueva de Telefónica. Entonces se controla Telefónica y al controlar Telefónica se empieza a poner en marcha la operación de crear un nuevo canal de televisión, que fue un canal gubernamental, y además de incidir en una nueva mayoría empresarial que controle la SER y el país. Esa es la batalla que hay. ¿Cómo? Pero sí, mandaron a un ministro con el nuevo presidente de Telefónica, Murta, a Francia a exigir que Vivendi vendiera las acciones que tenía en Prisa, porque ellos querían tener la mayoría de ellos. Y esto es algo ajeno a lo que fue la política en España. Bueno, y a lo que es la política de la Unión Europea. Y a la tradición democrática nacida en la transición. Y además, claro, dices tú, es una operación política. Claro, mi temor es que sea algo más que una operación política, porque al final aparecen los mismos lobbies, los mismos nombres, las mismas personas vinculadas a las operaciones de entrada en China, de acuerdo con Venezuela, de financiación de Venezuela, de control de la Telefónica, ¿no? Y entonces, claro, ya toma otras dimensiones que de alguna manera se debían debatir al menos en el Parlamento, ¿no? El Parlamento está, en teoría, nacen los parlamentos en el mundo occidental para controlar los gastos de los gobiernos, los monarcas o de los gobiernos democráticos. Pero aquí no, ya ha dicho Sánchez que él sin el Parlamento piensa gobernar. Sí, que eso es una dictadura, dicho lisa y llanamente. Es una infracción permanente de la Constitución que obliga a que a los 3 meses de terminar... Antes de que se termine un presupuesto tienes que presentar Tienes que presentar otro. Porque lo que es falso es lo que ellos dicen, que la Constitución... No, la Constitución es taxativa y clara. Hay que presentar un presupuesto. Otra cosa distinta es que después... te lo aprueben o no. O incluso que se debata. O incluso que se debata. Puede haber... y tú fuiste presidente del Senado y lo sabes perfectamente, un bloqueo en la mesa. En la mesa se puede bloquear el fijar el debate, el inicio de tal, pero lo que tiene obligación el gobierno a los 3 meses es de presentar un presupuesto, y eso no se hace. Y a todo esto, claro, esto se acompaña de un control absoluto de la propaganda. La gente olvida que hoy el presidente de gobierno, que tiene nada menos que casi 400 asesores, su jefe de gabinete, que es un señor que se llama Diego Rubio, hizo su tesis doctoral en Cambridge sobre la ética del engaño, de la manipulación, y no me acuerdo cuál era. Se llama así, la ética del engaño, pero creo que fue en Oxford. En Oxford, sí. Es decir, y esto, si a esto le unes que el señor Bolaños en sus contradicciones es un ardiente seguidor de los 11 principios de Goebbels, el ministro de propaganda de Hitler. Cualquier persona, ahora que hablábamos antes de la informática, en Wikipedia busca 11 principios de Goebbels y ve meridianamente claro la actitud de Bolaños. Esto es preocupante. A mí hace tiempo lo que me dolía, y me dolía mucho, y me sigue doliendo, ¿no?, es que estos han acabado con el Partido Socialista, en el que yo milité. Que dice, yo sigo pensando lo que siempre pensé. Lo que hay ahora es un cambio absoluto. Pero hoy mi preocupación, querida Esperanza, ya no es esa. Que a mí ya no me preocupa que hayan destrozado el partido. Es que están destrozando España. ¿Y qué has empezado diciendo que te preocupaba que la gente estaba amorfa o no acababa de asimilar las barbaridades que está haciendo el gobierno? ¿Qué crees que puede hacer la gente que nos está viendo? Yo creo que la gente que nos está escuchando, bueno, en primer lugar, exigirle a la oposición una postura más clara, más rotunda, ¿verdad? El Parlamento no es un debate de chascarrillos, es hacer un debate sobre 2 o 3 cuestiones. Sobre todo, por ejemplo, la primera de ellas es el tema de la amnistía, denunciar lo que representaría
la actitud del Tribunal Constitucional. El Parlamento, pero además del Parlamento. Y además del Parlamento, manifestar la oposición a ello. Quiere decir, la gente tiene que de alguna manera trasladar un rechazo absoluto. Hay que trasladarlo a los medios, a las redes sociales. E incluso a manifestaciones pacíficas, ¿no? Que hagan ver, bueno, lo que está sucediendo. Se ha roto, por ejemplo, desde la perspectiva de la izquierda, un votante del Partido Socialista o un antiguo militante del Partido Socialista, como puedo ser yo. La política, tú lo sabes muy bien, que eres una gran liberal, tenemos nuestros dogmas también. Bueno, la igualdad y la solidaridad son los fundamentos de nuestro pensamiento. El mío es la libertad y España. Exactamente. Bueno, pues esto lo ha roto el gobierno totalmente. Hoy la desigualdad y la insolidaridad que existe en España no la ha habido nunca. Es decir, hoy es diferente desde cuando la sanidad, la educación, las oportunidades son diferentes según donde vivas. Se ha permitido establecer con el problema de la lengua, que yo creo que en Madrid no acabamos de verlo. Hoy hay fronteras, barreras que separan España. El 44% de los españoles, gallegos, vascos, navarros, catalanes, valencianos y baleares, tenemos una barrera lingüística, una frontera lingüística. A Galicia no puede venir una profesora, una maestra de Soria o de Badajoz, o una gallega no puede ir a Cataluña, porque se ha impuesto no el conocimiento del idioma, el título oficial, aparte de la lectura. Pues esto en Baleares, en Valencia y en Galicia. Tú fíjate una cosa, un médico español o una enfermera española tiene más facilidad, puede irse a trabajar a Inglaterra o a Dinamarca que a Baleares o a Cataluña. Es un sinsentido. Y por otro lado, se ha permitido que este tema idiomático, en España el nacionalismo no nace de la raza o de la religión. Bueno, los ha habido racistas. Sí, Sabino Arana lo ha dicho claramente, sí, ¿no? Sí. Y un catalán, el doctor... incluso algunas declaraciones. Que decía que el cráneo era mayor. Pues muchísimas gracias, Paco, encantado, por haber estado aquí y por todas estas cosas tan importantes que nos has dicho. Que hemos compartido. Al final, tú y yo hemos compartido y seguimos compartiendo un espacio común cada vez mayor, porque compartimos sobre todo esa gran preocupación por la deriva que está tomando España, y sobre todo porque es una marcha atrás. Y la defensa de los principios constitucionales, porque a mí es que me sorprende que ahora para Pedro Sánchez es constitucional Bildu, que ha puesto a los etarras condenados en sus listas, y no lo es Vox. Pero esto, ¿dónde estamos? Y volvemos a las desgraciadas dos Españas que habíamos conseguido superar con la transición. O sea que gracias a ti por haberme invitado. Bueno, y a ti por venir.